dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué pues si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Muy bien, hermanos, nos quedamos en este punto, de la clase que estamos viendo, las manifestaciones de la revelación de la rebelión del hombre, y estamos hablando, habíamos visto, la clase tenía 3 aspectos. La primera, que la rebelión, hermanos, se manifiesta por medio de las palabras, por medio de la razón y por medio de los pensamientos. La clase pasada estuvimos hablando acerca de la manifestación de la rebelión por medio de las palabras o a través de las palabras. Y nosotros vimos, hermanos, que de la abundancia del corazón de los hombres, de lo que se llena el corazón de los hombres, es de lo que las personas hablan, ¿sí? Nadie, veíamos nosotros un pasaje donde ningún árbol, hermanos, que da mal fruto puede dar buen fruto. Y ningún árbol que da buen fruto puede dar malos frutos. Dice la Biblia: porque de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. De lo que usted llena su corazón, hermanos, es de lo que usted va a hablar. Por eso es tan importante, hermanos, ver de qué nos estamos llenando, cuál es nuestro entorno, cuál es nuestro círculo, dónde nos estamos reuniendo, dónde nos estamos juntando, con qué amistades, cuál es nuestra relación de las personas. Porque de lo que usted se llene, hermanos, usted va a estar llenando su corazón. Aquellos que buscan a Dios, hermanos, ¿de qué están llenando su corazón? Lo están llenando de Dios. El que vive en oración, leyendo la palabra, el que vive sirviendo al Señor, está llenando su corazón de la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen las situaciones, las circunstancias, o cuando llega el momento de externar las palabras, entonces, ¿qué cree que hablarán esas personas? Pues hablarán cosas de Dios, ¿sí? Cosas buenas, cosas que edifican. Pero aquellos que llenan su corazón de cosas malas, hermano, pues tarde que temprano terminarán hablando cosas malas, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros veíamos la clase pasada que es muy importante que nosotros cuidemos de qué nos estamos llenando. Yo quería mencionarles, para afianzar la clase pasada, por ahí Santiago menciona en un pasaje en el capítulo 3, dice que nuestra lengua es un miembro tan pequeño, pero que es capaz de producir grandes fuegos, ¿sí? Menciona Santiago que la lengua, haciendo la metáfora a un incendio, ¿verdad? O un incendio forestal, es como el cerillo. La lengua produce, hermanos, es tan peligrosa que puede producir grandes fuegos. Nuestra lengua puede incluso, hermanos, llevar a la muerte a las personas o a la vida. ¿Cuántos documentales no hay, hermanos, de jóvenes que sufren de violencia por medio de las palabras en la escuela, en la casa, que entonces cuando ellos, hermanos, se llenan tanta su cabeza de esas palabras,
que terminan, hemos visto documentales donde terminan matando a otros jóvenes, haciendo masacres en las escuelas y al final pegándose un tiro ellos, suicidándose, hermanos, porque nuestras palabras, la palabra de Dios dice, hermanos, que en nuestras palabras puede haber muerte o puede haber vida, ¿sí? Sus palabras pueden edificar o pueden destruir, ¿sí? Los padres que ofenden a sus hijos con sus palabras pueden estarlos destruyendo. Aunque usted les ofrezca todas las comodidades financieras, económicas, materiales, si usted, hermano, los está llenando constantemente de palabras hirientes, ofensivas, a lo mejor usted cree que está haciendo lo correcto, que le provee lo necesario, pero por dentro les está matando, hermanos. Sí, tanto jovencito que hay hoy en día. Veía yo las marchas que hicieron muchas jóvenes en protesta por lo del Día de la Mujer, ¿verdad? Y ver cómo está bien la expresión, porque nuestra Constitución lo dice, no lo permite, el manifestar nuestra opinión o nuestra expresión, pero muchas de estas jovencitas, hermanos, no encausan correctamente su sentir, sino que lo llevan a la violencia, a la ofensa, al agredir. Una de las frases célebres de uno de los patriotas o de los grandes patriotas de nuestra nación, el licenciado Benito Juárez, expresó, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno viene siendo la paz. Y nosotros nada ganamos con la violencia, porque se va a generar más violencia. Sí, entonces nosotros debemos cuidar nuestras palabras, hermano, porque podemos ocasionar grandes fuegos, grandes problemas. Sí, veíamos, por ejemplo, por medio de los chismes, la murmuración, las malas palabras, hermano, el usar palabras injuriosas, difamatorias, pueden llegar a destruir empresas, familias, ¿verdad? Familias que se han separado, se han distanciado por causa de palabras injuriosas, chismosas, ¿sí? Y podemos ir al caso de las iglesias. Hay iglesias, hermano, que se han dividido por causa de palabras injuriosas, difamatorias, ¿sí? Y yo le puedo decir que muchas de esas veces en las que se habla las palabras, hermano, y que termina por lastimar, por crear problemas o divisiones en las iglesias, muchas de esas palabras ni siquiera son verdad. Son malos entendidos, son palabras distorsionadas, malintencionadas con el fin de perjudicar. Y las personas, hermanos, que no saben poner un límite hasta dónde debo yo de escuchar ciertas conversaciones, hermanos, entonces podemos caer en grandes problemas. Estoy leyendo yo un libro que se llama El carácter del obrero cristiano. Menciona el hermano diciendo en el libro, dice, el ministro cristiano debe de aprender a escuchar y poner un límite hasta dónde debe de escuchar. Porque muchas veces, hermano, cuando vienen las personas a la consejería, comienzan a hablar y a decir y empiezan ya a caer en un punto donde empiezan a hablar demasiado. Dice la Biblia que cuando se habla demasiado se puede caer en el pecado, hermanos. Y entonces el ministro debe de saber poner un límite hasta donde yo debo de escuchar o puedo escuchar. Hay un momento en el que uno llega a la comprensión del problema y hasta ahí uno puede decir, no es suficiente, no necesito conocer más ni saber más, hermanos, porque muchas veces por medio de las palabras podemos llegar a caer en el pecado, el abundar en demasiado, en querer saber mucho, ¿verdad? Hay veces se reúne para el café y se empiezan a externar situaciones y no sabemos poner un límite hasta dónde podemos escuchar o tratar. ¿Por qué, hermanos? Porque le mencionamos ahorita en la clase, de lo que nosotros llenamos nuestro corazón, hermanos, es de lo que nosotros vamos a externar. ¿Sí? Entonces el chisme, la difamación, la injuria puede llevar a grandes incendios y ocasionar grandes problemas. Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles en los cielos, ¿lo recuerda? Y yo me preguntaba, meditaba en la palabra, hermanos, porque yo dije, yo mencionaba, Dios, ciertamente la Biblia dice que Satanás deseó el trono de Dios, pero ¿cómo le hizo para llevarse a la tercera parte de los ángeles? Estamos hablando que si de 1 millón, si hubiera sido la población, que no lo era mucho mayor, pero si hubiera sido la población de ángeles y seres celestiales en el cielo de 1 millón, Satanás se llevó a 400,000, a los 300,000, pasado los 300,000 ángeles de allá de los cielos, hermano. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de las palabras. Satanás estuvo sembrando en el corazón de muchos de aquellos ángeles,
hermanos, la injuria contra Dios mismo. Y Dios lo desterró, lo echó de los cielos al abismo. El infierno, hermanos, fue preparado en un inicio para Satanás y sus ángeles. El infierno no había sido hecho para el hombre. El infierno era hecho para Satanás y sus demonios, ¿sí? Pero por causa del pecado, por la contaminación en la que Satanás vino y habló al oído de Eva, como lo hizo con los ángeles allí en los cielos, entonces fue que el hombre terminó, hermanos, también desechado del reino de Dios. Y entonces el infierno se convirtió, hermanos, como la estadía última de aquellos que se rebelan contra Dios y que no, hermanos, no se arrepienten. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con las palabras. Estábamos hablando, hermanos, entramos en el segundo punto, que era las razones, ¿sí? La manifestación de la rebelión se manifiesta, valga la redundancia, en razonamientos, ¿sí? Nosotros comenzamos a ver la clase pasada por medio de los ejemplos que nosotros vimos en el caso del Antiguo Testamento, de los casos de rebelión, que todos ellos, hermanos, tuvieron razonamiento para rebelarse contra la autoridad. Veíamos el caso de Cam, el hijo de Noé. Veíamos el caso de María y de Moisés, ¿verdad? Cómo se rebelaron contra Moisés. Vimos el caso de Coré y su séquito, cómo ellos trataron de razonar situaciones que pudieran haber parecido justificables, hermanos, para rebelarse contra la autoridad. Datán y Abiram tenían también razones. A lo mejor si nosotros hubiéramos estado ahí y hubiéramos escuchado las razones, hubieran sonado bastantes justificables para rebelarnos contra la autoridad, hermanos. Pero al final de cuentas Dios terminó, hermanos, poniendo una disciplina muy fuerte sobre aquellos que se levantaron en rebelión contra la autoridad que fue instituida ¿por quién, hermanos? Por Dios mismo, no por los hombres, ¿sí? Entonces nosotros veíamos, hermanos, que nosotros no deberíamos actuar de esa manera, y hacíamos una pregunta la clase pasada diciendo: ¿en qué pues nos diferenciamos de la gente mundana si también nosotros vivimos en esa esfera de razonamiento y actuamos bajo la esfera del razonamiento? Hermanos, el mundo se maneja así. Usted ve la ciencia y la ciencia dice: es que nosotros no podemos creer en un Dios porque no se toca, porque no se ve, porque no lo veo, ¿verdad? Ellos quieren pruebas, quieren cosas tangibles para poder decir Dios existe. Uno de los grandes hombres de la ciencia, Stephen Hawking, un hombre que sufrió un síndrome, hermanos, que terminó todo su cuerpo torcido, sus huesos, no pudo hablar, al final terminó auxiliado por una máquina, porque él decía que Dios no existía y que él esperaba algún día que alguien se lo demostrara. Y él usó en muchas de las ocasiones, injurió a Dios, maldijo a Dios y retó a la religión, a la fe, a que demostraran que realmente existiera Dios. Incluso él hizo libros donde él externaba que Dios no existía. Él terminó muerto, auxiliado por una máquina, no podía valerse por sí mismo, y fue una de las grandes mentes humanas. La ciencia, hermanos, siempre usa el razonamiento para justificar el actuar o el conocimiento, pero la fe, hermanos, la esfera de la fe es muy diferente. La esfera de la autoridad de Dios es muy distinta. Los que caminamos en fe, hermanos, no nos movemos por el razonamiento, nosotros caminamos por la esfera de la autoridad de Dios. Es decir, que Dios ordena y sus hijos obedecen. ¿Cierto o no, hermanos? Para seguir al Señor tenemos que sacarnos los ojos de la razón. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida, hermanos? ¿La razón o la autoridad? Cuando seamos iluminados por el Señor, seremos cegados por la luz, y nuestra razón será desechada. Los que están bajo la autoridad de Dios no viven por la vista, hermanos. Los siervos de Dios tienen que liberarse de la vida de la razón. La razón, fíjese, escuche bien esto, hermanos. La razón es la primera causa de la rebelión. Por eso es que no podemos controlar nuestras palabras a menos que primero tratemos detalladamente con nuestra razón.
Salvo que el Señor nos libre de la esclavitud de la razón, tarde o temprano terminaremos hablando injurias. María y Aarón, hermanos, reflexionaron y estuvieron reflexionando en su razonamiento y una y otra vez. Coré y su séquito, hermano, no fue algo que surgió en el instante, era algo que ellos ya venían reflexionando constantemente y que al final estalló, hermanos, en un momento, porque estuvieron constantemente reflexionando en la razón. Generalmente el razonamiento humano, hermanos, científico, el razonamiento del hombre siempre, hermanos, va a llevar a la rebelión, ¿sí? Porque Satanás así lo siembra en el corazón. Satanás desde el comienzo, él fue rebelde, se rebeló contra Dios y estuvo ahí al oído de muchos ángeles aconsejando, y terminaron, hermanos, saliendo de los cielos, siendo arrojados. Dice el Señor Jesucristo, expresaba: yo veía caer de los cielos como un rayo al lucero de la mañana. Satanás, hermanos, ¿sí? El Señor lo miró con sus ojos y lo externaba a los discípulos en enseñanza. Parece fácil, hermanos, hablar de la liberación de la razón, pero nosotros, como seres racionales, ¿cómo podemos refrenarnos de argumentar contra Dios? Si usted se fija, desde que usted nace, nosotros somos seres racionales. Nosotros constantemente estamos razonando. ¿Sí se ha dado cuenta de eso, hermanos? Generalmente desde que somos pequeños estamos razonando. Cuando llegamos al cajón de mamá y nos dijo: no me andes agarrando los dulces, ¿verdad? Y luego llega uno y luego empieza a razonar, ¿verdad? Pues mamá me dijo, pero están ricos los dulces, me gustan los Carlos V y los Snickers, ¿verdad? Y ahí trae muchos. Y empezamos a razonar. Y aunque mamá nos prohibió el razonamiento constante, yo se lo digo por experiencia, porque yo de niño una vez a mamá le acabé un aguinaldo, y cuando acabé me dejó ahí un mensajito, hermanos, un mensaje feo, y ya se me quitó la maña de andarle agarrando los dulces, ¿verdad? Entonces nosotros somos seres racionales, constantemente estamos razonando entre lo bueno y lo malo, ¿cierto o no? Cuando está parado en el semáforo y luego ve que no viene carro y luego dice: pues me paso, pues nadie me está viendo, ¿verdad? Y le arranca el carro y se va en el semáforo rojo, ¿verdad? Constantemente usted y yo somos seres racionales. Esto parece algo difícil, hermano. El principio básico de nuestra vida es el razonamiento. ¿Cómo pues podemos dejar de razonar? Dejar de hacerlo requiere literalmente la vida misma de nuestra carne. Es por eso que hay dos clases de creyentes, hermanos. El primero son los creyentes que viven en la esfera de la razón. Cuando Dios habla, este tipo de creyente siempre está pensando, y será cierto, cuando Dios dice, es que nos habla por medio de la palabra, y cuando sale, hermanos, constantemente está pensando: ha de haber sido el hermano que estuvo hablando, ¿verdad? Y vino de él. Razonamos las cosas, las pensamos, y al final, hermano, todo lo que Dios nos manda terminamos por razonar, y el razonamiento siempre nos va a llevar ¿a dónde, hermanos? A la rebelión. Si Dios dice: no matarás, ¿verdad? Y constantemente está ahí la persona razonando, termina por aniquilar a la persona. Leía una nota hace unos días de un hombre en la India que le degolló a su hija, la decapitó y luego llevó su cabeza a la policía y se las entregó y les dijo: yo maté a mi hija porque andaba de novia con un tipo que yo no quería. Ya ve que ya son muy radicales los musulmanes, y se llevó la cabeza de su niña adolescente. Imagínense qué tremendo, hermanos. ¿Sí? El razonamiento humano nos lleva a ese tipo de acciones bajas, viles. Por eso leíamos nosotros en un pasaje donde el apóstol, ¿verdad?, hacía una censura, hermanos, del rebelde, diciendo: son
animales irracionales. ¿Por qué, hermanos? El rebelde se comporta como un animal irracional, porque Dios a los hombres nos dio una cualidad, ¿verdad?, de razonamiento, de distinguir entre el bien y el mal, de elección entre lo bueno y lo malo, de poder ver, diferenciar entre bueno y malo y accionar de acuerdo a nuestro razonamiento, hermanos. Pero el animal, ¿por qué mata, hermanos? El animal mata porque tiene hambre, ¿cierto o no? El animal no va a matar porque va a decir, ya vi por ahí al hermano Javier, le va a decir el perro, lo voy a matar porque me cae gordo. No lo va a hacer, hermano. El animal muerde, ataca, mata por instinto, porque quiere comer, porque quiere satisfacer su instinto. Pero el ser humano, hermanos, cuando mata porque se llena su cabeza de pensamientos, su corazón está lleno de rebelión, se rebela contra Dios, ¿sí? Y luego están los que viven en la esfera de la autoridad. ¿Quiénes son esos creyentes, hermanos? Los creyentes que cuando Dios dice una cosa, es el creyente que dice, sí, Señor, heme aquí estoy, yo iré, yo obedeceré. Yo iré a donde tú me digas. Cuando Dios dice perdona, el creyente que vive bajo la autoridad de Dios dice, yo perdono, Señor. Cuando el Señor habla y dice, despójate de lo que te asedia, del pecado, el creyente que vive bajo la autoridad, hermanos, se despoja del pecado, obedece a Dios, camina en obediencia. Pero el rebelde constantemente camina, hermanos, el que camina en la esfera de la razón constantemente se rebela, habla injurias, difama, hermanos, porque su corazón está lleno de rebelión. Yo le hago una pregunta, hermanos, de reflexión, y si hay alguna opinión o algún comentario, yo le invito para que levante su mano. Cuando recibimos el mandamiento de Dios, hermanos, ¿nos detenemos a considerar el asunto y ver si hay razones suficientes para hacerlo? ¿Qué opina? Se lo repito la pregunta. Cuando recibimos el mandamiento de Dios, ¿nos detenemos a considerar el asunto y ver si hay razones suficientes para hacerlo? ¿Qué hace usted, hermano? Seguro, ¿sí? ¿Y por qué está tan sola nuestra oración los viernes? ¿Por qué hay cultos vacíos los domingos? ¿Por qué no todos son fieles en la mayordomía financiera, la mayordomía que el Señor nos ha entregado? Hermana Belia quiere participar, si le pueden proporcionar el micrófono. No, pues es que yo pienso que esto es personal, porque yo puedo decir que sí, ¿verdad? Pero realmente no sé lo que piensen los demás, ¿verdad? Si ellos en su corazón realmente quieren obedecer, ¿verdad?, a lo que Dios está mandando o no. Pero, o sea, yo lo dije por mi caso, ¿verdad? O sea, yo sí vengo a la oración. Yo lo reflexiono, hermanos, porque yo sé que hay muchos que están en la oración, ¿verdad? Que hay muchos que estamos sirviendo al Señor, o etcétera, ¿no? Pero ¿por qué muchas veces, hermanos, si decimos caminar en obediencia a Dios, ¿verdad?, reflexionando en la pregunta, y si no fuéramos de los creyentes que razonan todas las cosas, entonces ¿por qué hay tanta lucha, ¿verdad?, en el creyente, en el que se rehúsa a obedecer a Dios? Si Dios ha dado una instrucción, hermanos, nosotros como creyentes debiésemos obedecer, ¿sí? Independientemente de las circunstancias o de lo que aconteciera, ¿verdad?, nosotros debiéramos obedecer. Pasó el caso de muchos de los profetas, donde uno de los profetas Dios le dijo, vas a ir a tomar como esposa a una prostituta. Saben de ese profeta, ¿no? Y luego el profeta dijo, caray, yo... Y pues ahí va, pues tuvo que obedecer, hermano, y se le iba constantemente la esposa con los hombres a prostituirse, y ahí iba él por ella. Ahí usted encuentra, ¿verdad?, en la palabra de Dios este ejemplo. Hermanos, cuando Dios habla, nosotros debiésemos obedecer, pero el hombre constantemente escucha el razonamiento y reflexiona en el razonamiento,
¿verdad? Yo le pongo de ejemplo, muchas veces, hermanos, en la palabra de Dios, Dios nos habla y meditamos y decimos, no, a veces hasta volteamos a ver el de al lado, se da para el de atrás, ¿no? Oiga, hermano, reflexione, si va a tomar la Santa Cena y ahí está el hermano viendo al de al lado, ¿verdad? Y si la irá a tomar el hermano. Hermano, pues póngase a ver, es usted primero, ¿no? Pruébese usted a sí mismo. Hermano, necesitamos ser creyentes que viven bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Dejar de cuestionar, de reflexionar en razonamientos que solamente nos van a conducir a la rebelión. Amén. Hermano Luis, ¿quieres participar? Adelante. En los que no conocen de la palabra de Dios, mi hermano, pues lógicamente se escuda uno con cualquier cosa, con cualquier pretexto, hay miles de pretextos. Pero hay un peligro bien grande cuando venimos y conocemos la palabra de Dios. Porque cuando ya conocemos la palabra de Dios, por ejemplo, tocamos el punto del diezmo, entonces empieza mi mente a razonar y dice, bueno, pero ¿por qué diezmo? Mejor le doy a los pobres. Y empieza a agarrar las escrituras a su conveniencia para no obedecer, ¿no? Y eso es lo que pasa con el razonamiento y el peligro de no meterse con el Señor y solamente llenarse de conocimiento de las escrituras. Porque hay mucha gente que está llena del conocimiento de las escrituras, pero no hay fruto. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar ese mismo razonamiento para agarrar las escrituras, para escudarnos y no obedecer, ahí está la rebeldía también. Así es. Y es muy importante estar muy atentos a no estar haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, usando la misma palabra de Dios. Así es. Fíjese cómo muchas veces no alcanzamos o caminamos siempre bajo la esfera de la razón, ¿verdad? Porque en veces uno se da cuenta, hermanos, que las circunstancias hacen tanto razonar a las personas que las aleja de la voluntad de Dios o de la obediencia, ¿verdad? Y terminan, hermanos, distanciados o terminan en rebelión, ¿verdad? Por estar todo el tiempo razonando lo que Dios hace. Hermanos, ¿qué razonamiento usted puede encontrar en la crucifixión de Cristo? Incluso lo hablábamos la clase pasada, ¿sí? No había razón, no había un razonamiento lógico, pero Dios, hermanos, yo le puedo decir que Dios la mayoría de las veces, hermanos, o si no es que siempre, se moverá en la esfera de la autoridad y no de la razón. Dios, y Dios, ahorita lo vamos a ver, nunca, hermanos, va a argumentar lo que él habla ni lo que él dice. Es decir, Dios no va a llegar a la sala de su casa y se va a sentar. ¿Cómo ves, mijo? Si ya le echas ganas, ¿verdad? ¿Cómo ves, mijo, si me sirves? ¿Verdad? No te quieres ir a servir al Señor, ¿verdad? Y servir con todo tu corazón. No, Señor, porque mira, me cae gordo fulano y mangano, ¿verdad? Y yo así no me muevo y luego no tengo un trabajo como para sustentarme en lo económico. No, mijo, pero mira, yo soy Dios. Yo pues aquí estoy, ¿verdad? No va a ser eso, hermano. Dios se mueve bajo la esfera de la autoridad. Dios no va a argumentarnos. Dice la palabra del Señor. ¿A poco el barro le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Imagínese que la taza le hablara, hermano. Ay, caray, yo sí la suelto, salgo corriendo. Pero imagínese que la taza le hablara y le dijera, ¿por qué me hiciste este diseño? Y suena algo, hermanos, algo ilógico, pero es como para ilustrar que cómo podemos nosotros argumentarle a Dios o ponernos a decirle a Dios o darle un consejo si Él es Dios soberano y poderoso. Sí, hermanos, Él se mueve bajo la esfera de la autoridad y nosotros, sus hijos, nos movemos ¿en qué esfera? En de la autoridad, hermanos. Todos los que de verdad conocen a Dios le van a obedecer sin discusión, pues no hay ninguna posibilidad de asociar la razón con la obediencia. Si alguien desea aprender la obediencia, tiene que desechar la razón. Tiene que vivir por la autoridad de Dios o por la razón humana. Es absolutamente imposible vivir por ambas. Hermano, dice un pasaje de la Escritura, el que sirve a dos señores, ¿qué dice? Con uno va a quedar mal. Y poniendo el ejemplo como la Biblia lo narra, el que ama el dinero y el que pretende servir a Dios, ¿verdad?
o sirve a su dinero o sirve a Dios. Por eso el Señor les decía, es muy difícil que un rico, que uno que ama el dinero pueda salvarse, porque su corazón, hermano, no es imposible, Dios lo puede hacer, ¿verdad? Pero cuando se tiene al amor el dinero, a lo terrenal, a lo físico, hermanos, es muy difícil que pueda cambiar su perspectiva, su visión de las cosas. Solamente Dios puede obrar en ese corazón. Hermano, durante su vida terrenal, el Señor Jesús vivió en todo sentido por encima de la razón. ¿Qué razón pudo haber para la deshonra, los azotes y la crucifixión que Él sufrió? ¿Cuál era el razonamiento que pudiéramos encontrar, hermanos? Él se sometió a la autoridad de Dios. Él no argumentó ni preguntó. Él solamente, ¿qué hizo, hermanos? Obedeció. Vivir bajo la razón es tan complicado. Cuanto más nos sometamos a la autoridad de Dios, hermanos, tanto más sencillas serán nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Dios lo dice, así tiene que ser. Y ya no entra usted en complicaciones y ¿qué haré? Y Señor, y ahí va la oración y será que el Señor quiera, y luego va la oración y Dios le dice y se lo vuelve a decir, luego se levanta y no, a lo mejor es el diablo cochino, ¿verdad? Me quiere llevar a eso. No, hermanos, muchas veces Dios ha estado tratando nuestro corazón, pero por nuestra mente que constantemente reflexiona en el razonamiento, llegamos a caer en la rebelión, ¿sí? Debemos, hermanos, obedecer a Dios en nuestras vidas. Jesucristo expresó en el huerto del Getsemaní: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, que se haga tu voluntad. Jesucristo estaba dispuesto a pagar el precio en la cruz del Calvario solamente porque Dios así lo quería, hermanos. Aunque Él humanamente en ese instante, hermanos, en su humanidad, Él hubiera querido que en ese momento que Dios obrara de otra manera, Dios le dijo: no, es el único camino, tienes que pagar el precio. Y Jesucristo obedeció hasta la muerte. Hermana Belia, en la parte de atrás, tiene un comentario. Una de las cosas que hacemos nosotros cuando ya se nos ha dado una orden, porque bueno, sabemos que eso es una orden, lo que Dios es un imperativo, ¿verdad? Que Dios nos está ordenando hacer, y muchas de las veces lo que hacemos es que nos empezamos a justificar, ¿verdad? Y decimos, no, pero es que eso no es lo mío, es que no es mi talento, no es mi don, es que es algo que no, a mí no se me da, ¿verdad? Hacer. Por poner un ejemplo, el hablar de Cristo a las almas, ¿verdad? El evangelizar, el ir a predicar, es lo que decimos muchas veces. Bueno, yo lo digo por mí. Yo sí he dicho, es que ese no es lo mío, es que no es mi ministerio, es que a mí no se me da, yo canto, a mí no se me da tampoco, no se me da, ¿verdad? Y nos empezamos a excusar y nos empezamos a justificar. Es que mejor que vaya fulanito porque él es muy bueno en ese haciendo eso, ¿verdad? A él se le da, uno lo ve y él de verdad que tiene esa capacidad. Dios le ha dado ese don, ¿verdad? Que es el de hablar a la gente, de hablar a las almas, ¿verdad, Luis? De Cristo, pero a mí no. O sea, es algo que yo creo que yo voy a hacer otra cosa, porque a mí a lo mejor se me da hacer otra cosa. Yo mejor dirijo, o yo mejor vengo y hago el aseo, qué sé yo, ¿verdad? Pero es eso lo que hacemos muchas de las veces, excusarnos y tratar de justificar el por qué no hacemos lo que Dios ya nos ha mandado, que sabemos que es una orden que Dios nos ha dado. No es que si quieres, es algo que tienes que hacer. Es algo que todos debemos hacer, hablarle a la gente de Cristo. Y más en este tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo tan difícil que sabemos que la gente tiene que conocer, que la gente tiene que saber que el Señor viene y que no queremos que se queden y queremos que se vayan con nosotros también, ¿verdad? Entonces, pero tampoco si no lo hacemos, igual Dios nos va a tomar cuentas, nos va a pedir cuentas de eso. Amén. Fíjese, se me venía a la mente, hermanos, porque muchas veces cuando hablamos de del justificarnos, pues la justificación procede del razonamiento, hermanos. ¿Por qué? Cuando usted razona la instrucción, pues a lo mejor le parece complicado, le parece no adecuado,
Y entonces, reflexionando, pues trata de justificar el no obedecer o el no accionar. Y le he platicado a la vez que una vez Dios nos mandó a mi esposa y a mí a orar por una mujer indígena que tenía sus hijos ahí, no tenían nada que cenar, y mi esposa y yo fuimos y entramos a la casa, y yo me sentía, yo dije, no, pues estamos haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Casi me sentía yo entrando en una nube, ¿verdad? Así a orar por la señora. Y cuando Dios me dice, dale lo que traes. Y luego yo le dije, no tengo trabajo, Señor. Mientras mi esposa oraba, yo me peleaba con el Señor, ¿verdad? Reflexionando. Pero Señor, ¿y luego qué voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? Yo también tengo que llegar a la casa a darles de cenar a mis hijos. ¿Cómo le voy a hacer? Dales lo que traes. Hermanos, y muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero cuando Dios llega, hermanos, a instruirnos, a darnos la instrucción con situaciones que están fuera de nuestro razonamiento, es cuando muchas veces ahí fallamos. A Dios no debemos cuestionarlo, a Dios no debemos argumentarle, a Dios debemos obedecerlo, hermano. Porque si Dios nos ha dado la instrucción, Él no nos va a abandonar, Él nos va a sostener, Él nos va a guardar en el camino, si somos obedientes, hermanos. Veamos la predicación del domingo, hermanos. Observemos lo que dice la Biblia en Romanos, hermanos, donde dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. El Señor, el apóstol Pablo expresa, ¿verdad?, a los romanos y les dice, porque el Señor tendrá misericordia, dice el Señor, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. El Señor no tiene que andarle preguntando a nadie si Él va a hacer algo. No tiene por qué preguntarle a nadie, porque Él es un Dios soberano. Él nunca va a argumentar, hermanos. Él simplemente hace lo que Él quiere, como Él quiere, en el momento que Él quiere, hermanos, y con los instrumentos que Él quiere. Es realmente, hermanos, tremendo ver corazones altivos, orgullosos, que creen, hermanos, que por sus cualidades, calidades, herramientas, talentos, capacidades, que creen, hermanos, que Dios simplemente por eso se ve obligado a actuar solamente a través de ellos. Y Dios no se mueve así, porque Dios, dice la palabra de Dios, si ustedes no hablan, hasta las piedras van a hablar. Si usted se niega, hermanos, a hablar, hasta las piedras van a hablar. Dice un testimonio, cuando nos han traído los testimonios de los Nuevos Testamentos, dice que un reo, hermanos, cuando le dieron el Nuevo Testamento se fumaba la Biblia, ¿verdad? Nadie le habló de Cristo. Él le hacía sus churritos de marihuana en las hojas de la Biblia, y un día leyó una de esas hojas que agarró, antes de fumársela la leía, hermanos, y al final terminó siguiendo a Cristo. Si usted no se atreve a hablar, hermanos, Dios no va, usted no crea que le va a doblar la mano a Dios, ¿verdad? Diciéndole, es que yo soy, tú no sabes quién, casi le decimos a Dios, ¿verdad? Tú no sabes quién soy yo. Pues pedazo de tierra que yo le puse aliento. Hermanos, nosotros no somos nadie para argumentarle a Dios. Pablo declara, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, cuando habla así de Faraón, ¿se acuerda? La palabra de Dios dice que Faraón endureció que Dios endureció el corazón de Faraón. No quiere decir, hermanos, que Dios condenó a Faraón, ¿verdad?, en su voluntad, como muchas estudiosos o corrientes enseñan, ¿verdad? Sino quiere decir, hermanos, que Dios simplemente se apartó de Faraón porque su corazón ya estaba inclinado hacia el mal. Y en Romanos capítulo 1, en el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasó, hermanos, con estos hombres que practicaban el pecado? Dios los entregó a sus concupiscencias. Dios se apartó de ellos. Su corazón ya estaba inclinado hacia el mal. Y Faraón, hermanos, pasó eso con Faraón. Dios se apartó de Faraón y ya su corazón estaba inclinado de por sí hacia el mal. Pablo, previendo una objeción de parte de los destinatarios, él les expresa y les dice: pero alguien dirá, tal vez se atreverá alguien a hablar y decir: ¿por qué pues sin culpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido su voluntad, hermanos? ¿Quién pudiera pararse delante de Dios y decirle: Dios, tú no sabes lo que haces? ¿Alguien atrévase, hermano? Como este hombre Stephen Hawking, hermanos, que injurió a Dios, difamó a Dios. Y decía un evangelista, el día en que él murió, dijo: qué triste que Stephen Hawking se haya dado cuenta que Dios existe ahorita que está en el infierno. No lo sabemos, ¿verdad? El evangelista expresaba estas palabras porque Dios es un Dios de misericordia, y a lo mejor en su último momento alguien estuvo ahí para hablarle de Dios, de Cristo, ¿no? Pero qué duro, hermanos, es darse cuenta que estuvo dando de coces contra el aguijón todo el tiempo, así como Pablo lo expresa la palabra del Señor. Hermanos, Pablo también conoce de la fuerza de tal argumento, así que continúa diciendo: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás al vaso de barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? El alfarero, el barro o la olla le dirá: ¿por qué me hiciste tan gordita? ¿Verdad? El vaso del alfarero. No, hermanos, no podemos, porque solamente somos barro. Y el apóstol Pablo les pregunta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cuando Dios ejerce su autoridad, hermanos, no tiene necesidad de consultarnos ni de conseguir nuestra aprobación. Simplemente nos exige que obedezcamos a su autoridad y reconozcamos que si esto es de Dios, ¿qué, hermanos? Será bueno. ¿Usted lo cree, hermanos? ¿Usted cree que todo lo que Dios hable a su vida, lo instruya, usted cree que será bueno todo eso? La Biblia dice en Jeremías que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de vosotros. Entonces, ¿por qué dudamos tanto en obedecer a Dios? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo, hermanos, refrenar nuestra lengua, refrenar nuestro razonamiento? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo someternos y sujetarnos a la autoridad que Dios ha delegado? No debiera de ser así. A los hombres siempre les gusta argumentar. ¿Sí se ha fijado, hermanos? A veces está usted hablando con alguien y el alguien ya le llevó la contra. Y ya le dijo: no, ya te fijaste. Va con la esposa y le dice: mira el cielo azul. No se ve azul, se ve como verde, ¿verdad? Y dice: pues si está azul, no, se ve verde. Y ya empezó ahí argumentando, ¿no? El ser humano, hermanos, siempre argumentando. El alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para belleza u obra de arte y otro para usos serviles, hermanos. Es cuestión de autoridad y no de razón. ¿Sabía usted de eso? La dificultad fundamental que hoy en día tenemos los hombres es que todavía estamos viviendo basados en el principio del razonamiento. Todo queremos razonar, hermanos. Si la Biblia fuera un libro de argumentos, de seguro todo lo discutíamos, todos nos vivíamos refutando, ¿sí? No es fácil que los hombres se libren de las palabras injuriosas. Imagínense, más difícil es aún librarse de los razonamientos. Yo recuerdo, hermanos, una ocasión cuando estábamos sirviendo en la alabanza, teníamos un grupo de alabanza y había un joven entre ellos, hermanos, donde empezó a tener problemas en su matrimonio.
Y pues nosotros, el muchacho tocaba con nosotros y estábamos tocando en algunos eventos, y de repente un hombre, siervo de Dios y incluso pastor, empezó a hacer unos rumores y comentarios acerca de mi persona, hermanos, diciendo que yo era un solapador de fornicarios y que no sé qué tanto, que yo estaba de acuerdo con los adúlteros y con los fornicarios, que porque tenía a esa persona ahí tocando, hermanos. Al final, hermanos, él habló no sé con quién, tantas personas, lo supe yo por pastores, por otros amigos, ¿verdad? Que este hombre pastor hablaba de mí, de mi persona, diciendo que yo solapaba fornicarios y adúlteros. Total, hermanos, que un día pues tuvo que verse la vergüenza, ¿verdad? Porque al final terminó siendo un chisme de la mamá de la muchacha. Debemos tener tanto cuidado con lo que escuchamos, hermano, porque muchas veces todas esas palabras vienen de un corazón lastimado, de un corazón, hermanos, rebelde, de un corazón, hermanos, que no está sano en su interior, que ese corazón está lleno de cosas malas, y lo único que va a externar son cosas malas, ¿sí? El hombre ya había hablado con quién sé cuántas personas. Yo pude haber ido, hermanos, al ministerio, al liderazgo de las asambleas, a pedir que esa persona se justificara e incluso levantar algún tipo de acta o algo que se hiciera ahí, hermanos, por la falta que este hombre estaba cometiendo. Pero pues yo no quería hacerlo, hermano. Al final de cuentas, yo siempre he creído que las cosas siempre van a caer por su propio peso, ¿cierto o no, hermanos? Y yo he tenido que aprender también que no es necesario defendernos, hermano. El Señor hablaba fuertemente a mi corazón a través de todo esto, hermanos, y decir muchas veces es mejor guardar silencio, hermanos, quedarse callado, no decir nada, porque tarde que temprano las cosas caen por su propio peso. Nosotros debemos aprender a obedecer la autoridad de Dios. Hermanos, desde que Adán pecó, tomando el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la razón ha llegado a ser el principio vital del hombre. Todos lo razonamos, todos nuestros argumentos se desvanecerán a la luz de su gloria. Cuanto más vive una persona en la gloria de Dios, hermanos, tanto menos raciocina se vuelve. Si alguien discute mucho, podemos saber que jamás ha visto la gloria de Dios. Hermanos, la Biblia dice no recuerdo bien un pasaje, ¿verdad? Pero externando más o menos o parafraseando la idea, como diciendo que nunca discutas con un necio, porque terminarás convirtiéndote en un necio. Porque el necio siempre va a argumentar, siempre va a sacar, siempre va a decir, siempre va a tratar de justificar. Pero el obediente a Dios, hermanos, ¿qué es lo que hace? Se sujeta y obedece la autoridad de Dios. Así de sencillo. La manera de conocer a Dios, hermanos, es por medio de la obediencia. Ninguno de los que aún viven en su razonamiento lo ha conocido. Tan solo los obedientes conocen verdaderamente a Dios. Fíjese que hay un pasaje, o más bien en la escritura, en el libro de Levíticos, de los capítulos 18 al 22, Dios empieza a darles una serie de mandamientos al pueblo de Israel. Y cada vez que terminaba esas frases de mandamientos, Dios expresaba una frase diciendo: yo Jehová, vuestro Dios. Hermanos, como diciéndoles, obedezcan, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. La razón por la cual debemos obedecer usted y yo, ¿cuál es, hermanos? Porque Dios es quien lo está solicitando. Así de sencillo. Pero Señor, es que no sabes, ¿verdad? Me llamó fornicario, me llamó solapador de fornicarios, ¿verdad? Y no sabes, pues no sabe quién soy yo. Que no sabe con quién está hablando. Yo canto en campamentos y yo canto ya canté yo en la plaza de armas con más de 5,000 personas. Hermano, eso no tiene nada de sentido. Nosotros obedecemos a Dios porque Dios es nuestra autoridad y punto. Hermano Julio. Yo quiero dar una opinión triple, ¿verdad? Sobre el pasaje que mencionabas ahorita, es un proverbio, yo tampoco sé cuál es, pero sí lo tengo en la mente. Amén. Dice la palabra de Dios que si tú le das un consejo a un necio, te lo vas a echar como enemigo.
Y si le das un consejo a un sabio, va a ser de bendición y vas pues a terminar bien con él, ¿verdad? Porque un necio nunca va a reconocer su error, ¿verdad? Esa es una opinión. Respecto a lo que Dios es Dios, ¿verdad? Le gusta a quien le guste, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Isaías 48:8, dice, por amor a mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Yo este pasaje, hermano, yo lo veo como diciendo Dios que es por amor a Él que Él tiene misericordia de uno. Amén. No porque uno se lo merezca, ¿verdad? Entonces, Dios es Dios con o sin nosotros, ¿verdad? Y a veces Satanás es tan astuto que te engaña haciéndote creer que tú eres alguien y en realidad nosotros no somos nada. Esa es la realidad de nuestras vidas. Respecto a lo de si razonamos o no razonamos en nuestra forma de pensar, yo pienso que todos razonamos, ¿verdad? Porque si no, pues seríamos como unos robots que hace esto y lo hace, haz lo otro y lo vas a hacer. Y yo pienso que todos razonamos, aunque digamos que no, pues yo pienso que sí, ¿verdad? Porque razonamos y sabemos que nos conviene, más a veces no lo llevamos a cabo. Y dice la palabra de Dios, allá se me perdió. Bueno, ya se me perdió, hermano, lo tenía aquí en la mano. Que ya no andemos con nuestra manera de pensar de antes. Ahorita lo busco, hermano, ahorita se los digo, por eso se me perdió, ¿verdad? Que ya no seamos igual que antes, ¿verdad? Que ya no vamos en la vanidad de nuestras mentes. No sé si viene en Efesios, se me perdió, hermano. Pero de que sabemos lo que hacemos, sí sabemos lo que hacemos, ¿sí? De que nosotros tomamos decisiones todos los días las tomamos, ¿verdad? Sí. Nada más que cada quien decidimos. Yo tengo un testimonio de un pastor respecto al diezmo que dijo ahorita el hermano Luis. Un pastor tenía negocios y daba su diezmo cada mes junto con su esposa y tenía negocios, ¿verdad? Y daba un diezmo grande, ¿verdad? No daba un diezmo de 1,000 pesos, daba un diezmo grande porque lo juntaba durante todo el mes. Y ese pastor tenía a otro pastor que le daba su diezmo y sabían que ese pastor andaba mal, ¿verdad? Se volvió atrás y sabían que él iba a ir por el diezmo con ellos cierto día porque él pasaba por su diezmo. Y la esposa le dijo, oye, pero ¿sabes qué es? A mí se me hace que se va a ir a tal lado, ¿verdad? Y el hermano me platicaba a mí y dice, Dios me dijo en mi corazón, despójate de malicia. ¿Qué significa despójate de malicia? Que tú obedece y ya Dios tratará, Él sabrá en qué se lo gasta, ¿eh? Pero tú debes de obedecer. Entonces, de que sí sabemos lo que hacemos, sí sabemos lo que hacemos. Amén. Dios les bendiga. Así es. Hermanos, y terminamos con este último punto. Terminamos. Efesios, perdón, mira, y así lo encontró el hermano. Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios y justicia y la santidad de la verdad, por lo cual desechando, hablad verdad cada uno con los prójimos, porque somos miembros unos de los otros. Bueno. Amén. Así es. Hermanos, leyendo el último punto, dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, el hombre manifiesta su rebelión no solamente por medio de sus palabras y por medio de su razonamiento, también lo hace por medio de sus pensamientos. Las palabras rebeldes provienen de un razonamiento rebelde, hermanos. Pero ¿de dónde cree que viene el razonamiento rebelde? De pensamientos rebeldes, ¿sí? ¿Cómo cree que siembra Satanás la rebeldía en el corazón? Por medio de pensamientos, hermano, ¿sí? Hay una batalla que se libra en nuestra mente. Por eso el pensamiento es el actor dominante de la rebelión. El fundamento, hermanos, de la rebelión viene siendo un pensamiento. Sí, en 2 de Corintios 10, 4 al 6 se señala especialmente el aspecto particular del hombre en donde se requiere la obediencia a Cristo. Dice la Biblia, llevando cautivo, ¿qué, hermanos? Todo pensamiento
¿a qué? A la obediencia a Cristo, hermanos. Todos los pensamientos que usted tiene en su cabeza, hermanos, llévelos a la obediencia al Señor. Van a venir pensamientos de rebelión, pero usted los va a llevar a Cristo y va a obedecer en su palabra, hermanos. Va a obedecer y va a accionar en la palabra del Señor. Esto indica, hermanos, que la rebelión del hombre se halla fundamentalmente en su pensamiento. Pablo indica que debemos destruir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Al hombre le gusta construir argumentos como fortalezas alrededor de su pensamiento. Fíjese que en este pasaje, hermanos, la palabra altivez viene del griego upsoma, del versículo 5. Y esta palabra se utiliza, o su trasfondo, su definición es edificio alto en el original. Entonces, desde el punto de vista de Dios, hermanos, el razonamiento humano es como un edificio el cual obstruye el conocimiento de Dios. Que el conocimiento de Dios entre al corazón. El corazón altivo, hermanos, el corazón rebelde genera como una fortaleza a su alrededor, que es imposible que el conocimiento de Dios pueda entrar en su corazón, en su mente, a causa, hermanos, de aquello que se ha levantado en su corazón. Vemos algunos ejemplos, hermanos, de advertencias a los llenos de opiniones estrechas. Por ejemplo, Pablo persiguió a la iglesia, iba rumbo a Damasco y Dios lo detuvo, hermanos. Y todos los argumentos que Pablo tenía, por los cuales iba a condenar a los hermanos en Damasco, se destruyeron, se cayeron, ¿sí? Se derribaron en ese instante al tener esa revelación del Señor, al tener ese encuentro con Cristo. Todos los argumentos, pensamientos, razonamientos y todo lo que pudiera tener Pablo en ese momento se cayeron, se derribaron. Hermanos, y así de esa manera, hermanos, nosotros debiésemos derribar nuestros argumentos. No hay argumento, hermanos, para cuando Dios ha hablado o Dios ha dicho. La evidencia primaria de que uno ha tenido un encuentro con Dios está en la desaparición de sus opiniones, de sus pensamientos y de su agudeza. El rey Saúl, hermanos, cuando Dios lo manda a destruir a Amalek, dice la Biblia que Saúl terminó por perdonarle la vida al rey y a su ganado, a lo mejor de su ganado. El rey Saúl fue rechazado, hermanos, por Dios por el hecho de actuar según su propio parecer. Hay muchos que creen estar actuando haciendo la voluntad de Dios porque Saúl estaba actuando en la voluntad de Dios. Él asesinó al pueblo de Amalek y les perdonó las vidas a unos vecinos porque él dijo: ustedes hicieron de misericordia con Israel en un determinado tiempo, pero Amalek fue y cumplió lo que Dios le había mandado, pero a él le pareció bueno perdonar a lo mejor de su ganado y al rey. Y entonces Saúl, hermanos, lo que lo condenó fue que actuó en su parecer y no en el parecer de Dios. ¿Sí? La palabra del Señor, pues si puede ir rápido a Primera de Samuel capítulo 15, hermanos. Su rechazo se debió a que sus pensamientos no habían sido capturados por Dios. Primera de Samuel 15, capítulo 15, dice la palabra del Señor, versículo 10 y 11, se lo leo rápidamente, hermanos. Dice la Biblia: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Brínquese al versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y fíjese lo que Saúl le dijo, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido. ¿Qué le dijo Saúl? La palabra de Jehová. ¿Y qué le había dicho Dios unas horas antes a Samuel? Me pesa haberlo puesto porque no cumplió con mi palabra. Muchas veces, hermanos, el corazón altivo, rebelde, se considera estar actuando en la voluntad de Dios. Se siente siervo de Dios y hasta lo pregona. Pero como Saúl, hermanos, se miraba en esa perspectiva y en esa condición, pero Dios, hermanos, lo evidenció diciendo: me pesa haberlo puesto porque no cumplió mi palabra. Y lo primero que hizo Saúl fue jactarse diciendo: cumplí la palabra de Jehová, ¿verdad? Dicen por ahí: dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad, hermanos? Él llegó presumiendo: hice la voluntad de Dios.
Y la realidad es que Dios ya lo había desechado por no haber actuado en el parecer del Señor. Hermanos, Nadab y Abiú, otros que se sentían hacer la voluntad de Dios, trabajaban en el servicio a Dios, estaban haciendo el servicio a Dios. A ellos les pareció bueno hacer la labor de su padre, la del sacerdote, que solamente Aarón podía hacerlo, y ellos consideraron en su parecer, dijeron, pues si lo hacemos no va a pasar nada, pues, y si es pecado, pues de todas maneras estamos haciendo la voluntad de Dios. Ellos se sintieron que estaban haciendo lo correcto, hermanos, y terminaron muertos por andar ofreciendo fuego extraño, dice la palabra de Dios. Hay veces, hermano, creemos estar haciendo la voluntad de Dios, pero nosotros en nuestro corazón, hermanos, Dios ya ha tratado con nosotros y estamos levante y levante argumentos, razones, pensamientos, hermano, creyendo que pues al cabo ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, puede ser que estemos ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Y con esto quiero terminar. Dios no mira con cuánto fervor predicamos el evangelio, hermanos, ni con qué buena voluntad sufrimos por Él. Él más bien parece mirar qué tan obedientes somos. Porque usted se puede parar acá al altar, hermanos, y echarse unos sermones, híjole, mejor que John MacArthur, mejor que los grandes predicadores que usted mira hoy en día en la televisión, en las redes sociales. Usted puede pararse aquí, incluso al mejor predicador de las asambleas de Dios aquí en Durango, usted apantallarlo, ¿no? Pero si usted no es obediente a Dios, hermano, de nada sirve lo que usted hace. Usted se puede jactar de lo que quiera, pero si su corazón, hermanos, constantemente camina en su propio parecer y en su propio razonamiento, usted no está haciendo más que desobedecer a Dios. Y debemos tener cuidado, porque cuando se ofrece fuego extraño, hermanos, puede venir la disciplina o el juicio de Dios sobre los hombres. El reino de Dios comienza cuando hay absoluta obediencia a Dios, cuando no se da ninguna opinión, ni se esgrimen argumentos, ni se murmura, ni se denigra. Dios demanda que, al igual que Cristo, quien es las primicias de la obediencia, hermanos, sus muchos hijos también sean obedientes. Y le pregunto, hermanos, ¿cómo podemos esperar que el mundo sea obediente si la iglesia no obedece? ¿Cómo vamos a esperar llevar la palabra y que el mundo se arrepiente y obedezca a Dios si la iglesia no se puede sujetar a la autoridad de Dios? Si la iglesia no se puede sujetar a la autoridad delegada de Dios, entonces ¿cómo va a pasar, hermanos? Una iglesia desobediente no puede esperar que los incrédulos obedezcan el evangelio, pero con una iglesia obediente, hermanos, llegará también la obediencia al evangelio. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser, hermanos? ¿Obediente o desobediente? ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer? ¿La que vive en el razonamiento o la que vive en la autoridad de Dios? En la autoridad del Señor, hermanos. Yo le invito para que se ponga sobre sus pies un momento y vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración para que Dios sea por medio de esta palabra. Hermano, no tire en saco roto lo que la palabra de Dios nos habla. No tire en saco roto lo que Dios está trayendo constantemente a su vida y a su corazón. Si Dios lo ha estado tratando, yo le decía una vez, ¿verdad? Una hermana, ¿verdad? Me preguntaba y nos decía, porque hubo una etapa de la iglesia donde empezamos a tratar temas de unidad, de amor, y luego llegó la hermana muy molesta, ¿verdad? Así como muy, como que estaba demasiado molesta, ¿verdad? Ella no traía una inconformidad ahí, se acerca conmigo y me dice, pues ¿por qué tanta insistencia en seguirnos hablando de temas tan pequeños, temas básicos de la iglesia como es la unidad y el amor? Nosotros queremos oír del Apocalipsis, de la profecía, queremos que nos hablen de los profetas, de lo que viene del anticristo. Le digo, hermana, ¿y dónde está su amor? ¿Y dónde está la unidad con la iglesia? ¿No será que Dios nos sigue hablando de amor y de unidad porque no hemos aprendido a amar, ni hemos aprendido a unirnos? Y luego queremos comernos los filetotes, ¿verdad? De la profecía y del Apocalipsis cuando no podemos digerir la leche espiritual, hermanos.
Dios está hablando en nuestro corazón. No seamos duros como aquel pueblo que estuvo en el desierto. Abramos nuestro corazón a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor que extiende sus brazos al que viene a Él. Dice: al que viene a mí yo no le echo fuera. Es el tiempo, hermanos, en que podemos acercarnos a Dios. No endurezcamos nuestro corazón, porque mañana, hermanos, no nos vaya a sorprender la muerte y terminemos lamentándonos por no haber obedecido el llamado y la voz de Dios. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra que has traído, Dios. Yo quiero poner en tus manos la semilla, Señor, la palabra que ha sido sembrada en cada corazón. Yo te ruego, Señor, que seas tú quien traiga sobre nosotros, mi Dios, ese fruto. Obra en nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, mi Dios, nuestra visión. Abre nuestros oídos para escucharte, para poder, Señor, aprender a sujetarnos, mi Dios, a la autoridad que tú has delegado en los niveles, Señor, en los que nos desarrollamos, nuestra sociedad, nuestra familia, Señor, en la iglesia. Enséñanos a ser respetuosos de la autoridad, respetuosos, Señor, de la autoridad que tú has delegado, Señor, por medio de tus siervos. Glorifícate, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a escuchar tu voz, Señor, a saber oír, mi Dios, tus palabras, en el nombre precioso de Jesús. Yo pongo en tus manos nuestros corazones. Yo te ruego, si alguien está batallando con pensamientos rebeldes, con razonamientos rebeldes, Señor, con palabras injuriosas, rebeldes, difamatorias, Señor, yo te ruego que hagas la obra, Señor, que toques los corazones y que nos lleves, Señor, a venir delante de ti arrepentidos, Señor, a sujetarnos a tu perfecta voluntad. Enséñanos como a aquel Pablo, que sus argumentos se derribaron, se cayeron, todos sus pensamientos, sus justificaciones fueron derribadas cuando tuvo ese encuentro contigo, Señor, camino a Damasco. Enséñanos a doblegarnos, a ser humildes, Señor, delante de ti, porque la palabra del Señor nos dice que al altivo lo miras de lejos, pero al humilde, Señor, tú lo tienes cerca, Señor. Tú lo bendices, tú lo abrazas, tú lo guardas, Señor. Tus ojos están sobre aquellos, mi Dios, que tienen un corazón humilde, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, en tu casa, aprendiendo tu palabra. No permitas que esta palabra, Señor, que esta semilla se vuelva infructuosa. Ayúdanos, Señor, para dar fruto, y fruto en abundancia, en el nombre de Jesús.